Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Estamos viendo cómo santificarnos a través del libro de Iniciación a la vida de santidad. ¿Qué es la falsa santidad y qué es la verdadera santidad? Los 3 primeros capítulos de la Iniciación a la vida de santidad de San Francisco de Sales. Primera parte, capítulo 1. Si tú aspiras a obtener la santidad, eso le agrada mucho a nuestro Señor. Hay errores que si no se corrigen a tiempo, se van agrandando y son mucho más perjudiciales y causan mucho más daño después. Es necesario cuál es la verdadera santidad y cuál es la falsa. Porque pues hay quien quiere tener la santidad de acuerdo a los gustos de cada quien, ¿verdad? Hay quienes piensan que pueden obtener la santidad si ayunan y hacen penitencia en el comer y en el beber. Pero no les importa que su corazón esté lleno de rencor y de malicia, mientras su lengua no prueba licores ni comida. En cambio, la lengua se tiñe de la sangre de la fama ajena, murmurando y criticando sin compasión y hasta calumniando. Otros se ilusionan y piensan que van a conseguir la santidad porque rezan muchas oraciones, pero no le dan importancia a que su trato con los demás es seco y lleno de cóleras y de palabras ofensivas y humillantes. Por ejemplo, yo he visto así personas que a veces contestan golpeado, pero no se dan cuenta. Personas así que van diario a misa o rezan diario y todo esto. Pero, por ejemplo, les hablas y te contestan, sí, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? O sea, pero así como golpeadito, ¿no? Como feito. O hay personas que tratan muy bien a los que son poderosos, famosos, tienen riquezas o son importantes por cualquier cosa, pero a los demás así son un poco déspotas, secos, arrogantes. Entonces, pues, ¿dónde está el amor al prójimo, no? Hay personas que dan limosnas de buena gana a los pobres, pero no logran llenar su corazón de amabilidad y de perdón para quienes les han ofendido. Hay personas que perdonan a sus enemigos, sí los perdonan, pero no pagan sus deudas ni son exactos en sus deberes de economía. Estas personas pueden ser tenidas por santas, pero en realidad no lo son. Hay personas que tienen aspecto de santidad, pero en su interior no lo son, porque están de piedra, o sea, son rígidos, fuertes, sin una verdadera santidad. ¿Pero qué es la verdadera santidad? La verdadera santidad consiste en amar a Dios con todo el corazón y sobre todas las cosas, y amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. Es un amor a Dios y al prójimo que nos lleva a ser y decir en todo lo que más le agrada a nuestro Señor. Es una caridad que no solamente nos lleva a hacer el bien, sino a hacerlo muy bien. Hay 3 tipos de vuelos. Los de las avestruces, que no vuelan jamás. Las gallinas vuelan, pero en trayectos muy cortos. Pero las águilas, las palomas y las golondrinas vuelan a prisa y alto. Quienes viven en pecado no son capaces de levantarse del materialismo, de sus pasiones y de sus malas inclinaciones. Son como las avestruces que no vuelan. Los que se contentan con llevar una vida ordinaria son como las gallinas. Dan pequeños vuelos hacia la santidad, pero muy cortos y de poca altura. Las personas que se esfuerzan por conseguir la santidad son como las águilas, las palomas y las golondrinas. Levantan el vuelo hacia las alturas y llegan a una admirable perfección. Un joven le preguntó a Jesús, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y nuestro Señor le respondió,
Si quieres obtener la vida eterna, tienes que cumplir los mandamientos. Mateo 10. Una persona que no cumple los mandamientos no puede ser tenida ni por buena ni por santa. La caridad nos lleva a cumplir los mandamientos y la santidad nos mueve a cumplirlos con gran exactitud y entusiasmo. Otra condición es que la santidad nos pide no solamente que cumplamos los 10 mandamientos con gran exactitud y esmero, sino que nos dediquemos a practicar con prontitud y gusto el mayor número de obras buenas que podamos, aunque no estén exigidas por precepto, sino solamente aconsejadas e inspiradas por Dios. Quien está convaleciente de una gran enfermedad, camina lentamente y casi sin fuerzas, pero quien goza de buena salud no solamente camina, sino que corre hacia las alturas. Así sucede en la vida espiritual. Quienes apenas están saliendo de su vida de pecado, avanzan pesadamente y con lentitud hacia la santidad. Pero quienes ya han emprendido la vía de la santidad, corren y dan saltos de progreso hacia la perfección. La caridad, es decir, el amor a Dios y al prójimo, es el fuego, y la santidad, la llama con la cual la caridad se vuelve pronta, activa y diligente, para cumplir no solamente lo que ordenan los mandamientos, sino también los consejos e inspiraciones celestiales. Segundo capítulo. Propiedades y excelencias de la santidad. El peligro es desanimarse. Cuenta la Santa Biblia en el libro de los Números, capítulo 13, que cuando Moisés envió a los exploradores a que visitaran la tierra prometida para ver si el pueblo podía entrar ahí, los que trataban de desanimar a las gentes les decían que esa era una tierra terrible, que se tragaba a los habitantes y que la habitaban unos gigantes que miraban a los israelitas como si fueran unas pobres langostas. Esto mismo sucede en el mundo. Cuando alguien se propone dedicarse a la santidad, muchos le dicen que eso es dañoso, que ser santo es ser amargado y triste, que la santidad causa melancolía y sentimientos inaguantables. Pero claro que no, hermanos, porque las personas que tienen santidad son alegres, tienen paz, no necesitan de nada de lo del mundo para ser felices. Pero en cuanto a los animadores, José y Caleb, después de visitar la tierra prometida, decían que el pueblo, que aquellas regiones eran hermosas y con grandes frutos. Llevaron un racimo de uvas tan grande que lo tenían que transportar entre 2 personas, y que si se posesionaban de aquellas tierras serían felices. Números 13. Esto es lo que hacen los santos con sus escritos, y los buenos directores espirituales, inspirados por el Espíritu Santo y basándose en las palabras y promesas de Jesús, animan a las gentes asegurándoles que la vida de santidad es ya un paraíso anticipado en esta tierra. Hay 2 caras en una moneda. El mundo tiene los ojos abiertos para fijarse en la cara oscura de la moneda. Las personas que se dedican a la santidad rezan bastante, hacen penitencias en el comer, en el beber, soportan con paciencia las ofensas y calumnias, ayudan a los pobres, asisten a los enfermos, reprimen la cólera, refrenan sus pasiones, se privan de placeres sensuales y son obedientes a sus superiores, y solo se fijan en esa cara de la moneda. Pero los que no ven, los mundanos, en que las personas espirituales son las más libres y son las más felices del mundo, que al llenar su vida de obras buenas, reciben beneficios y ayudas de Dios, de manera
sobreabundante, que el vivir sin pecado les proporciona más paz y alegría que todos los goces y placeres del mundo, que la esperanza de que están ganando un gran premio para el cielo y de que Dios les sabrá recompensar todo muy bien, les llena el gozo de consuelo. Esa sí que es la cara brillante y agradable de la moneda. Las abejas, cuando visitan algunas plantas, sacan a veces jugos muy amargos y los convierten en dulce miel. Así pasa en la vida espiritual. Para quienes no se han dedicado a conseguir la santidad, las mortificaciones, las largas oraciones, las obras heroicas de caridad y el dominar sus pasiones y alejarse de placeres dañosos, les parece algo amargo y antipático. Pero para quienes emprenden seriamente el camino de la santidad, todo esto se les convierte en algo agradable, atrayente y lleno de consuelos espirituales. Así era lo que les pasaba a los mártires, porque se sentían a gusto de sufrir los peores sufrimientos, con tal de proclamar su fe en Dios y su amor a Cristo, y ganarse así un maravilloso puesto en el cielo. El amor de Dios y la caridad hacia el prójimo quitan la amargura de las mortificaciones, alejan las angustias de la pobreza y quitan la tristeza de la vida, de soledad y oración. El tratar de conseguir la santidad es como fuego calentador en el frío invierno y como lluvia refrescante en el ardiente verano, y llena el espíritu de una agradable paz y serenidad. En las Sagradas Escrituras existe un retrato auténtico de lo que es la santidad, y es la escalera que Jacob vio en la santidad. Génesis 28, por la cual bajaban ángeles del cielo a la tierra y subían de la tierra al cielo. Los dos varales de los lados de la escalera son la oración y los sacramentos. Los peldaños que sirven para subir son las acciones y los actos de virtud que vamos haciendo y enviando cada día al cielo, que nos acercan cada vez más y más a la salvación. Los peldaños por los cuales bajan los ángeles a traer dones son los actos de caridad que hacemos en favor de los necesitados y que nos traen bendiciones y premios de Dios. Los que suben y bajan de esa escalera tienen alas para volar hacia Dios por medio de la santa oración, y pies para caminar entre la gente, llenándola de favores y obras de caridad. Tienen rostros alegres y angelicales, porque conservan la santa virtud de la castidad y gozan de aquella perpetua alegría que experimentan las almas que viven en paz con Dios. La santidad llena de dulzura y paz el alma. La caridad es una planta y la santidad es una flor. Nada hay que produzca mayores alegrías y más paz en el espíritu que vivir esforzándose por conseguir la santidad, que consiste en esforzarse por hacer siempre lo que más le agrada a Dios y evitar todo lo que a Él le puede desagradar. Capítulo 3. La santidad es necesaria para toda clase de estados y oficios y profesiones. En la creación del mundo, dice el libro del Génesis, que Dios mandó que cada planta produjera frutos según su especie. Génesis 1:11. De la misma manera, manda Dios a los creyentes, que son las plantas vivas de la Iglesia, que cada cual produzca frutos de santidad, según su estado, el oficio y la profesión que tiene.
Así de distinta manera tienen que producir frutos de santidad el gerente, el obrero, el terrateniente, el sencillo campesino, la señora casada, la joven soltera, el simple ciudadano y el gobernante. Es necesario adaptar la propia santidad al oficio y profesión que cada quien ejerce. Sería lógico que un obispo quisiera vivir en la soledad, apartado de todos como un monje cartujo, o que los casados no se preocuparan nada en amontonar una pequeña fortuna para el futuro de sus hijos como si fueran frailes de un convento, o que un obrero o campesino se la pasara todo el día rezando en el templo como si fuera un religioso contemplativo, o que un religioso de vida contemplativa se dedicara a vivir tratando con la gente de fuera como si fuera un obispo o un párroco. ¿No es cierto que esa santidad sería inaceptable, fuera de lugar? Pues eso sucede frecuentemente, y por eso en el mundo hay crítica a ciertas santidades, que son indiscreciones, imprudencias, más que santidades. Y por la actuación de algunas personas que se creen santas y no lo son. La gente murmura contra la santidad como si ella fuera causa de estas actuaciones equivocadas. La santidad verdadera lleva a cumplir exactamente los deberes de oficio y profesión que cada persona tiene. Si lleva a descuidar esos deberes, es una santidad falsa. Así como la abeja que saca miel y el polen de las flores, sin hacerle ningún daño, sino más bien perfeccionándolas, de la misma manera la verdadera santidad no lleva a descuidar los deberes de Estado propios y la profesión, sino a cumplirlos con mayor perfección. De la misma manera que ciertas piedras preciosas adquieren mayor brillo echándolas entre la miel, así cualquier profesión y oficio, si la persona tiene santidad, se vuelve más agradable y mayor ejercida. La familia vive en mayor paz, los esposos se aman más, el desempeño en los empleos públicos se torna más exacto y todas las actividades se cumplen mejor, con mayor facilidad y agradabilidad. O sea, por ejemplo, se refiere a que si alguien está casado, pero que pues deja al esposo o a los hijos ahí, se va y ya no les hace caso por estar todo el tiempo en cosas quizá de rezando o puras cosas así de Dios y todo, pero pues no se ocupa de sus hijos y su esposo. El deber de estado de esa persona es que está casada, tiene esposo e hijos. Entonces, pues, primero tendría que ver su deber de estado, y ya que tiene bien su deber de estado, pues entonces irse quizá diario un rato a la iglesia, a orar, o hacer algún apostolado. Y también, pues, ir a su trabajo, hacerlo bien, con la mayor perfección posible, con el amor perfecto, o sea, con la dedicación que pudiera. Dice, por ejemplo, en la santidad de los oficios, dice, sería un error y hasta una herejía decir que la santidad no se puede practicar en los cuarteles, en los negocios o en las oficinas de los profesionales o en los hogares de los casados. Es verdad que ahí no se podría practicar una santidad al estilo de quienes viven en un convento, pero sí se puede ser santo o santa en cualquier profesión honesta y en cualquier estado de la vida. Sí, como en la Biblia hay casos de gran santidad en la vida ordinaria, como Abraham, Isaac y Jacob, llegaron a ser santos pastoreando ovejas y cuidando a su familia, como casados, David como gobernante, Job y Tobías como enfermos, Sara y Rebeca como mujeres casadas y madres de familia, Judith y Esther como defensoras de la patria, y en el Nuevo Testamento San José en su taller de carpintería,
Lidia vendiendo tela, Santa Marta cuidando de su casa, Cornelio dirigiendo un batallón. Y por ejemplo, así por decir que Santa Teresita del Niño Jesús, ella es doctora de la iglesia y ella logró la santidad en su convento sin salir de él, tolerando las groserías que le hacían, rezando, orando, estando dedicada a Dios y siendo amable con su prójimo, por ejemplo. Entonces, nosotros con la vida cotidiana podemos buscar la santidad y lograrla y ofrecer todo lo que hagamos. Por ejemplo, si alguien va a ir al supermercado a comprar la comida, si va a ir a recoger a sus hijos, si alguien va a ir a trabajar, si alguien se tiene que levantar temprano, si se tienen que acostar tarde porque tienen que estar trabajando o estudiando. Entonces, así con la vida cotidiana uno puede buscar la santidad haciéndolo con amor, con justicia, haciendo las cosas bien y ofreciéndolo. Por ejemplo, si vas a lavar los trastes, puedes decir: Señor, pues yo esta lavada de trastes la uno a tu pasión, a tu cruz, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados y por las almas de purgatorio. Si vas a ir a trabajar, bueno, yo ofrezco, Señor, todo mi trabajo que voy a hacer hoy y todos los sufrimientos, sacrificios y tristezas y que todo lo que haga el día de hoy, lo uno a tu pasión y a tu cruz y lo ofrezco en reparación de mis pecados y los de mis antepasados y por las almas de purgatorio. O en la mañana puedes decir: Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Señor, yo ofrezco todos los sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, enfermedades, dolores, ir a trabajar, todo lo que haya hecho el día de hoy y vaya a ser el día de hoy, lo uno a la pasión de Cristo, a la cruz de Cristo, a los méritos de todos los santos y al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, por las almas de purgatorio, por mi salud y para que consiga un buen herrero, por ejemplo. Lo importante es ofrecerlo todo, porque las personas llevan su vida cotidiana, van a trabajar, lavan los trastes, hacen el quehacer, van a juntas de trabajo y hacen muchas cosas y no ofrecen nada. Y también cuando van a misa, no ofrecen la misa, y cuando van a comulgar no ofrecen la comunión. Se forman y comulgan y ya. O yo he visto muchas personas así que rezan el rosario y cuando empieza el rosario no ofrecen, no dicen nada. Entonces, pues por ejemplo, cuando va a empezar un rosario puedes decir: Señor, yo ofrezco este rosario que voy a hacer en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, por las almas de purgatorio, por mi salud, por la conversión de mi familia. Pero a María Marta Chambón se le reveló que si se unía el rosario a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas y a la pasión de Cristo, era como si 300 personas lo rezaran contigo. Pero también si lo ofreces al acto único de Dios, el acto único de Dios es eterno, es perfecto, es divino. Entonces tú podrías decir: Señor, este rosario que voy a hacer lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, por las almas de purgatorio, por mi salud, por la conversión de mi familia. O sea, tú le puedes ir agregando lo que tú necesites. Pero siempre es bueno ofrecerlo por las almas de purgatorio, porque ellas son muy agradecidas y siempre van a rezar por nosotros. Además, es un acto de amor y de misericordia muy grande y agradable a Dios y a la Virgen. Pueden escuchar la primera parte y las otras partes. Abajo les dejamos los links. Hermanos, gracias por escucharme. Dios los bendiga. Hasta pronto.